¿Alguna vez te has parado a pensar en cuánto una sola frase puede destruir a una persona? Imagina estar en una fiesta llena de gente importante y la persona que más amas se da la vuelta frente a todos y te dice, sin mí, volverías a ser nadie. Esto es exactamente lo que le pasó a Melissa, y lo que hizo después de esta humillación cambió por completo su vida. Esta es una historia real sobre una mujer que lo perdió todo para descubrir quién era en realidad. Y cuando finalmente se encontró a sí misma, el amor verdadero apareció de una manera que nunca imaginó. Si alguna vez te has sentido pequeño, controlado o invisible en tu propia vida, esta historia te tocará profundamente. Quédate hasta el final, porque lo que le pasa a Melissa te pondrá la piel de gallina. Ven conmigo. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, dale a me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer cada vez más historias. Melissa siempre creyó en los cuentos de hadas, pero no del tipo ingenuo. Creía en las conexiones reales, en las conversaciones que duraban hasta el amanecer, en las risas genuinas. Cuando conoció a Roberto Alvarenga en una gala benéfica en el Grand Hotel, ella tenía 22 años y trabajaba como asistente en una galería de arte. Él tenía 30, era dueño de Alvarenga Corporaciones y llevaba un reloj de lujo que probablemente costaba más que su coche de segunda mano. Pero esa noche, cuando él se acercó con 2 copas de champán y le preguntó su opinión sobre la exposición de arte, Melissa no vio el dinero. Vio solo a un hombre interesado en lo que ella tenía que decir. Los primeros 6 meses fueron intensos. Flores exóticas llegaban a la oficina. Fines de semana sorpresa en resorts. Cenas en restaurantes sofisticados. Roberto decía que ella era diferente, que tenía sustancia. Cuando le propuso matrimonio, solo 8 meses después, Melissa dijo que sí. Su madre, que cuidaba de su abuela enferma en el campo, expresó preocupación por la rapidez. Carla, su mejor amiga, le preguntó si estaba segura, pero Melissa estaba cegada por la intensidad de aquel amor. La boda fue grandiosa, con más de 300 invitados y una decoración lujosa. El cambio comenzó sutilmente. En la luna de miel, Roberto comentó que el bikini era demasiado revelador para una mujer casada. Melissa se rió, pero se cambió. 2 semanas después de volver, él sugirió que renunciara a la galería. No necesitas trabajar, amor. Deja que yo cuide de ti. Melissa dudó, pero acabó accediendo. En los meses siguientes, las sugerencias se hicieron más frecuentes. No le gustaban ciertos colores. Decía que la hacían parecer común. No aprobaba cuando ella hablaba demasiado en las cenas, comentando después que había monopolizado la conversación. Poco a poco, Melissa comenzó a vigilarse. Medía cada palabra. Elegía la ropa por lo que él aprobaría. Cancelaba encuentros con Carla, porque Roberto siempre tenía algo planeado. 18 meses después de la boda, Melissa ya no se reconocía. Usaba solo tonos neutros, mantenía el pelo recogido en un elegante moño y había perdido la costumbre de dar una opinión sin antes evaluar si sería bien recibida. Carla llamaba cada vez menos. Su madre preguntaba si todo estaba bien, y Melissa mentía perfectamente. Sentía como si estuviera desapareciendo poco a poco, pero no sabía cómo nombrar aquello. Roberto nunca la agredía físicamente. Nunca gritaba. Simplemente la moldeaba, corregía, perfeccionaba. La noche que lo cambió todo, sucedió un viernes de octubre. Marcos Ferreira, socio de Roberto, daba una fiesta de cumpleaños en su mansión en Jardín Europa. La casa era espectacular, con jardines iluminados y orquesta de fondo. Melissa llevaba un vestido verde oscuro que Roberto había elegido.
Ella había preferido uno coral, pero él dijo que era demasiado llamativo. Durante la cena, en una mesa con 24 personas, la conversación giró en torno a negocios e inversiones. Melissa permaneció en silencio, hasta que Beatriz Campos, una ejecutiva, se giró hacia ella. Melissa, ya no trabajas con arte. Debes tener una visión interesante sobre el proyecto de responsabilidad social que estamos desarrollando. Melissa miró instintivamente a Roberto, buscando permiso silencioso. Él conversaba con otro hombre, ajeno. Ella respiró hondo y comenzó a hablar cautelosamente sobre programas culturales en comunidades carenciadas, sobre desarrollar talentos locales. Su voz tenía una pasión contenida que había estado ausente durante tanto tiempo. Beatriz escuchaba con atención, haciendo preguntas. Otros participaron en la discusión. Melissa se sintió viva, relevante, y entonces Roberto habló. Esperó una pausa natural. Luego, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, levantó su copa. Mi esposa siempre ha tenido un corazón generoso. Se preocupa por causas nobles, por el arte, por las comunidades. Es admirable, realmente. Pero seamos prácticos. Antes de conocernos, Melissa trabajaba por un salario modesto, en una galería que cerró 6 meses después. Sin perspectiva de crecimiento, sin patrimonio, sin acceso a ambientes como este. Gesticuló hacia el salón. Fue a mi lado que ella aprendió sobre negocios, que tuvo acceso a personas influyentes, que desarrolló este barniz de sofisticación. Miró directamente a Melissa. Porque, seamos honestos, sin mí, volverías a ser nadie. El silencio fue absoluto. Algunos miraron sus platos, avergonzados. Otros intercambiaron miradas incómodas. Nadie defendió a Melissa, y ella, sentada allí, sintió algo romperse tan profundamente que supo que jamás sería la misma. No era solo la humillación, era la claridad de que Roberto nunca la había amado. A él le gustaba poseerla, moldearla. Pero quién era ella en realidad no importaba. Forzó una sonrisa, murmuró algo sobre un dolor de cabeza y abandonó la mesa. Nadie la siguió. Encontró un lujoso baño en el segundo piso, se encerró y lloró hasta que no hubo más lágrimas. Entonces, miró su reflejo. Cabello perfecto, maquillaje impecable, vestido caro, joyas. Pero los ojos estaban vacíos. Y fue allí donde Melissa tomó la decisión que cambiaría todo. No podía seguir desapareciendo hasta que no quedara nada. Alguna parte resistente de ella se negaba a permitirlo. Se limpió la cara, se retocó el maquillaje y volvió a la fiesta. Permaneció al lado de Roberto el resto de la noche. Una actuación final de la esposa perfecta. Pero dentro de ella, los preparativos ya habían comenzado. Esa madrugada, después de que Roberto se durmiera, Melissa se levantó silenciosamente. Fue a la oficina y cogió sus documentos personales. Llenó una maleta con ropa práctica, su portátil, su móvil. De la caja fuerte, retiró solo el collar de perlas de su abuela. Dejó diamantes, esmeraldas, rubíes. No quería nada de él. Hizo una última parada. Encontró una foto antigua con Carla y amigas de la universidad, todas riendo. Recordó aquel sentimiento de ser feliz, libre, ella misma. Guardó la foto. A las 4:30, Melissa cruzó la puerta por última vez. El guardia de seguridad nocturno dormitaba. Llamó a un coche para un hotel en el centro. Mientras el coche se alejaba, miró hacia atrás y vio la mansión encogerse. No sintió arrepentimiento ni nostalgia. Sintió un miedo enorme a lo desconocido, pero también, por primera vez en mucho tiempo,
algo parecido a la esperanza. El aire de la madrugada sabía a libertad. Y aunque no sabía a dónde iba, Melissa sabía con certeza que cualquier lugar sería mejor que seguir desapareciendo. La habitación del Hotel Central era barata y olía a desinfectante mezclado con humedad. La cama individual se hundía por el medio. El aire acondicionado hacía un ruido constante y había una mancha de humedad en el techo. Melissa se registró usando solo Santos, dejando de lado el alvarenga. La recepcionista de ojos cansados ni siquiera la miró bien, solo le entregó la llave. Melissa cerró la puerta con llave, puso la silla contra el pomo y se sentó en el borde de la cama con la maleta a los pies. Las manos le temblaban. Había dejado todo. Ahora estaba sola en un hotel modesto, con algo de dinero en la cuenta conjunta que Roberto bloquearía tan pronto como lo descubriera. Sin trabajo, sin referencias recientes, sin plan. Melissa no lloró esa primera noche. Estaba más allá de las lágrimas, entumecida. Permaneció sentada hasta el amanecer, oyendo a la ciudad despertar. Bocinas de autobús, vendedores ambulantes, el metro pasando. Sonidos que no oía desde hacía años. Cuando la luz gris entró por la ventana, se levantó y se duchó en la ducha que alternaba entre helado y hirviendo. Se puso vaqueros y una camiseta sencilla. Se miró en el espejo empañado y vio a alguien en transición, suspendida entre dos versiones de sí misma. El hotel ofrecía desayuno, incluido. Bajó y encontró una sala pequeña con pan francés, margarina, café negro fuerte y queso procesado. Nada parecido a los buffets de la mansión, pero cuando mordió el pan simple, descubrió que sabía a autonomía. Ella había elegido estar allí. Era una elección suya, por muy aterradora que fuera. Volvió a la habitación e hizo la llamada que había estado posponiendo. Envió un mensaje a Carla. Soy yo. Nuevo número. Por favor, llama. 3 minutos después, el teléfono sonó. La voz de Carla estaba cargada de preocupación. Mel, ¿qué número es este? Intenté llamarte anoche. Melissa contó todo en un torrente atropellado. La fiesta, la humillación, la decisión de irse, el hotel. Carla escuchó sin interrumpir. Cuando Melissa terminó, hubo silencio. Entonces Carla dijo con firmeza: Hiciste lo correcto. ¿Dónde estás? Voy para allá ahora. 45 minutos después, Carla llamaba a la puerta. Cuando Melissa abrió, su amiga la atrajo a un fuerte abrazo. Fue solo entonces que Melissa finalmente se derrumbó. Lloró como no había llorado en años. Sollozos profundos. Carla solo la sostuvo, murmurando que todo estaba bien, que no estaba sola. Después de que las lágrimas se secaron, se sentaron en la cama, y Carla fue práctica. ¿Tienes dinero? Melissa explicó sobre lo poco que tenía en la cuenta. Carla frunció el ceño. Eso no durará. Necesitas sacar todo hoy, antes de que lo bloquee, y necesitas un abogado para el divorcio. ¿Tenéis separación de bienes? Melissa negó con la cabeza, avergonzada. Comunión parcial. Él se encargaba de todo. Carla suspiró, pero no la recriminó. Conozco a una abogada, la doctora Elena. Voy a llamarla. Melissa sintió una gratitud sofocante. Carla, no sé cómo voy a pagar esto, ni nada. Carla sujetó sus manos firmemente. Te tienes a ti misma, y eso es mucho más de lo que imaginas. Un paso a la vez. Primero, te quedas en mi apartamento mientras te estabilizas. Tienes el sofá cama. Segundo,
Vas al banco hoy y sacas ese dinero. Tercero, quedamos con la abogada. Cuarto, buscas trabajo. Tienes formación, tienes experiencia. Alguien te dará una oportunidad. Esa tarde, fueron al banco. Melissa sacó todo el dinero disponible en efectivo. Precaución en caso de que Roberto rastreara movimientos. La gerente miró con desconfianza, pero lo procesó. Melissa guardó el sobre grueso en el bolso, sintiendo el peso de su supervivencia temporal. Después, fueron al apartamento de Carla en Pineiros, un modesto pero acogedor apartamento de 2 habitaciones, con plantas en las ventanas y pósteres en las paredes. Era tan diferente a la mansión que Melissa se sintió en otro mundo. Carla la ayudó a acomodar sus cosas y llamó a la doctora Elena, quedando para el lunes siguiente. El fin de semana transcurrió en una niebla extraña. Melissa oscilaba entre el pánico puro y la calma surreal, simplemente existiendo en el apartamento de Carla, viendo la televisión, comiendo fideos instantáneos, haciendo cosas mundanas. El domingo por la noche, encendió su antiguo teléfono y vio docenas de mensajes de Roberto. Los primeros confusos, preguntando dónde estaba. Luego irritados, exigiendo que volviera. Finalmente, amenazadores, diciendo que se arrepentiría, que no recibiría nada en el divorcio. Había 3 llamadas de número desconocido, probablemente de su abogado. Melissa bloqueó a Roberto, apagó el teléfono y decidió que la comunicación sería a través de la doctora Elena. Carla, a su lado, dijo algo que Melissa llevaría consigo. Pasaste años siendo un personaje secundario en tu propia vida. Existías solo en función de él. Ahora es hora de ser la protagonista de tu propia historia, y eres lo suficientemente fuerte, aunque todavía no lo creas. Pero lo creerás. Día tras día, construirás esa certeza. El lunes, fueron a la oficina de la doctora Elena Cardoso, cerca de la Paulista. La abogada tenía unos 50 años, cabello corto grisáceo, gafas rojas y una presencia competente. Escuchó atentamente, tomando notas sin juzgar. Cuando Melissa terminó, fue directa. Lo que hizo configura violencia psicológica. Eso será útil. En cuanto al divorcio, tienes derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Él intentará intimidar, usar abogados caros, pero tienes derecho legal a lo que es tuyo. Melissa sintió miedo y determinación. No quería nada de Roberto, pero sabía que necesitaba sobrevivir. Accedió a cooperar totalmente. Los días siguientes fueron los más difíciles. Se levantaba temprano, pasaba el día buscando trabajo. Imprimió docenas de currículums en el Landhaus. Cada copia costando lo que ella contaba cuidadosamente. Recorrió la ciudad en metro y autobús entregando currículums personalmente. Creó perfiles en sitios web de empleo. Cada no era una pequeña muerte, una confirmación de sus miedos. Tal vez Roberto tenía razón, tal vez no tenía valor, pero cada vez que surgía ese pensamiento, recordaba por qué se había ido. Prefería 1000 rechazos a volver a aquella prisión. Así que continuó. Por la noche, reaprendió cosas básicas. Cocinar, viendo tutoriales, quemando el arroz en los primeros intentos, pero mejorando. Lavar la ropa en la lavandería del edificio. Hacer un presupuesto ajustado, anotando cada gasto, calculando cuánto duraría el dinero. Eran habilidades mundanas, pero para Melissa eran territorios nuevos. Cada comida comestible, cada prenda lavada sin estropearse, era una victoria silenciosa contra la voz de Roberto que decía que era incapaz. Pasaron las semanas, el dinero disminuía. Melissa contribuyó con parte de lo que tenía para Carla, insistiendo incluso cuando su amiga se negaba. La ansiedad era constante, despertándola a las 3 de la mañana. Pero junto con la ansiedad, algo más crecía.
una determinación obstinada, rabia silenciosa contra Roberto y contra la versión de ella que había permitido ser apagada. Comenzó a despertarse no con miedo, sino con propósito. Cada día era una oportunidad de probar que podía, que merecía, que era capaz. Y ese cambio sutil estaba a punto de marcar toda la diferencia. En la sexta semana de búsqueda, cuando Melissa estaba a punto de rendirse, su móvil sonó con un número desconocido. Era de Montenegro Holdings, una corporación conocida por operar en diversos sectores del mercado. La vacante era para asistente administrativa, un cargo simple en la jerarquía corporativa, pero para Melissa era mucho más. Era una puerta que finalmente se abría. El salario era modesto, apenas suficiente para sus gastos, pero no le importaba. Lo necesitaba. Necesitaba demostrarse a sí misma que era capaz. Que Roberto estaba equivocado. La entrevista fue programada para el lunes. Melissa se despertó antes de la alarma, nerviosa, pero determinada. Se duchó, se puso la única ropa de vestir que tenía, una blusa blanca y una falda negra sencilla, y se recogió el pelo en un moño discreto. Cogió el metro hasta el centro empresarial, donde se encontraba la sede de Montenegro Holdings. La entrevista fue con Sandra Oliveira, gerente de recursos humanos, una mujer de mediana edad con gafas graduadas y expresión seria. Sandra hojeó el currículum de Melissa con una ceja levantada, notando claramente la laguna de experiencia reciente. Melissa sintió que el corazón se le encogía, esperando otro rechazo. Entonces Sandra preguntó por qué quería trabajar allí. Y Melissa, por primera vez en mucho tiempo, fue completamente honesta. Dijo que necesitaba rehacer su vida, que estaba dispuesta a aprender, que trabajaría duro y se dedicaría al máximo. Dijo que no buscaba solo un empleo, sino una oportunidad de demostrar su valor. Sandra la miró fijamente durante un largo momento, evaluando no solo las palabras, sino la sinceridad. Luego asintió y dijo que comenzaría el lunes siguiente. Melissa salió de aquella sala con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Finalmente, una puerta se había abierto y estaba decidida a no desperdiciar aquella oportunidad. En los primeros días, Melissa se sintió completamente perdida. El edificio era enorme, con docenas de pisos, pasillos laberínticos y cientos de empleados siempre ocupados. Todo parecía grande, demasiado intimidante. Las voces de los ejecutivos resonaban con una autoridad que la hacía sentirse pequeña. Las tareas eran sencillas: archivar documentos, organizar hojas de cálculo, atender llamadas telefónicas, programar reuniones. Cosas que cualquiera podría hacer. Pero Melissa hacía cada una con una dedicación casi obsesiva. Llegaba temprano, antes que todos, y salía tarde. Revisaba cada documento 3 veces antes de archivarlo. Cotejaba cada número con atención meticulosa. Trataba cada llamada como la más importante. Sabía que necesitaba destacarse, mostrar que merecía estar allí, y poco a poco su dedicación comenzó a notarse. Los compañeros le pedían ayuda cuando necesitaban algo bien hecho. Los supervisores le confiaban tareas más complejas, e incluso personas de otros departamentos comenzaron a conocer su nombre. Pero lo que realmente llamaba la atención de Melissa no era solo la eficiencia o la dedicación, era la forma en que trataba a las personas. En un ambiente tan competitivo y frío, donde la mayoría estaba más preocupada por ascender en la carrera que por construir relaciones genuinas, Melissa era diferente. Saludaba a los guardias de seguridad por su nombre todas las mañanas. Daba las gracias a las limpiadoras. Preguntaba a sus compañeros sobre sus fines de semana. Y realmente escuchaba las respuestas. Había una amabilidad natural en ella, una empatía genuina.
Y esto comenzó a crear un impacto silencioso. A la gente le gustaba estar cerca de ella. Se sentían valorados cuando les dirigía la palabra. Poco a poco, Melissa fue construyendo una red de respeto y admiración que iba más allá de sus funciones técnicas. Ella no se daba cuenta, pero estaba demostrando que incluso en los cargos más sencillos, es posible marcar la diferencia por la forma en que tratamos a las personas. Durante el almuerzo, en lugar de comer sola como hacía al principio, comenzó a sentarse con otros asistentes. Conoció a Rodrigo, un joven de 23 años que trabajaba en el departamento financiero y soñaba con ser analista. Conoció a Beatriz, una mujer de 40 años que llevaba 10 en la empresa, y conocía cada detalle de su funcionamiento. Estas conexiones, aunque pequeñas, hacían que Melissa se sintiera parte de algo más grande. Las semanas se transformaron en meses. El trabajo era agotador, las horas largas, y muchas veces llegaba a casa tan exhausta que apenas tenía fuerzas para cenar. Pero era un cansancio diferente al que sentía en la mansión. Allí estaba cansada de fingir ser quien no era. Aquí estaba cansada de trabajar, de esforzarse, de construir algo con sus propias manos. Y ese cansancio sabía a realización que nunca había experimentado. Cada documento archivado correctamente, cada hoja de cálculo revisada sin errores, cada llamada atendida con profesionalismo era un recordatorio silencioso de que estaba volviendo a existir. No como la esposa de Roberto, no como la mujer que él intentó moldear, sino como Melissa. Solo Melissa. Y eso, por sí solo, ya era una inmensa victoria. Miraba sus manos, al final del día cansadas de teclear y organizar papeles, y sentía orgullo. Orgullo de estar manteniéndose sola. Orgullo de estar demostrándose a sí misma que era capaz. Orgullo de estar reconstruyendo su vida ladrillo a ladrillo. Con el primer sueldo, Melissa se aseguró de pagar el alquiler a Carla, que intentó negarse, pero acabó aceptando ante la insistencia de su amiga. Compró víveres, contribuyó a los gastos de la casa y guardó el resto en una cuenta de ahorro que abrió a su nombre. Era poco dinero, pero era suyo, ganado con su propio trabajo, su propio esfuerzo. Y eso tenía un valor que no se podía medir solo en números. El proceso de divorcio avanzaba lentamente. La doctora Helena había enviado la petición inicial y Roberto, como era de esperar, contrató abogados caros para complicarlo todo. Se negaba a aceptar la división de bienes, alegaba que Melissa no había contribuido financieramente al patrimonio, intentaba arrastrar el proceso con recursos y más recursos. Pero la doctora Helena era competente y no se intimidaba. Le decía a Melissa que tuviera paciencia, que la justicia era lenta, pero llegaría. Melissa intentaba no pensar mucho en eso, centrándose en su trabajo, en su nueva vida que estaba construyendo. 3 meses después de comenzar en Montenegro Holdings, Melissa finalmente logró alquilar un pequeño apartamento propio en Pineiros, no muy lejos de Carla. Era un estudio modesto en el segundo piso de un edificio sin ascensor, pero era suyo. Con Carla como avalista y los primeros sueldos ahorrados cuidadosamente, logró pagar el depósito de garantía y el primer mes de alquiler. Se mudó con muy pocas cosas, pero por primera vez en meses durmió en una cama que era verdaderamente suya, en un espacio que nadie podía quitarle. Era un lujo diferente al que había conocido en la mansión. Era el lujo de la independencia. Lo que Melissa no sabía era que alguien había comenzado a fijarse en ella. En los pisos más altos de Montenegro Holdings, alguien había notado no solo su eficiencia, sino algo más profundo: la autenticidad con la que hacía su trabajo, la forma en que trataba a las personas con respeto, independientemente de la jerarquía, la dedicación silenciosa que no buscaba focos, sino que simplemente entregaba resultados. Y esta atención vendría de un lugar que ella jamás imaginaría,
cambiando el rumbo de su historia de una manera que aún no podía prever. Pero, por ahora, Melissa seguía centrada solo en una cosa: sobrevivir un día más, hacer bien su trabajo y demostrarse a sí misma que merecía estar allí. Cada mañana que se despertaba y se preparaba para un día más, era una pequeña victoria contra la voz de Roberto, que todavía resonaba ocasionalmente, diciendo que, sin él, ella no sería nada. Y cada día que pasaba, aquella voz se hacía un poco más débil, un poco más distante, hasta que ella esperaba, un día desaparecería por completo. Por ahora, estaba aprendiendo algo fundamental: que su valor no dependía de la aprobación externa, de un apellido importante o de una mansión lujosa. Su valor estaba en quien elegía ser todos los días, en las pequeñas acciones que nadie veía, pero que construían lentamente la fundación de una vida que finalmente era verdaderamente suya. La reunión fue convocada a toda prisa un jueves por la mañana. Era una de esas reuniones de emergencia que hacían que los ejecutivos lo dejaran todo y corrieran a la sala de conferencias en el piso 15. Melissa no debería haber estado allí. Su cargo no la calificaba para reuniones estratégicas con la directiva, pero Sandra, su supervisora, le había pedido que llevara documentos urgentes y, a última hora, solicitó que se quedara para tomar notas, si era necesario. Melissa se sentó discretamente en una silla en la esquina, intentando volverse invisible, mientras observaba a los ejecutivos entrar. Todos llevaban trajes caros, carpetas de cuero, hablaban en tonos graves y seguros. El ambiente era tenso, y entonces él entró. Lucas Monteiro, el CEO de Montenegro Holdings. Melissa ya había oído hablar de él. Era imposible no conocer al menos la reputación del hombre en la cima. Ya lo había visto de lejos algunas veces en los pasillos y en el ascensor, pero siempre de paso, siempre rápido. Aquella era la primera vez que realmente lo veía de cerca, que estaba en el mismo ambiente, respirando el mismo aire, que podía observar no solo al CEO distante, sino al hombre. Lucas era diferente a lo que había imaginado. No tenía la postura arrogante que Roberto siempre exhibía. Había algo más contenido en él, más sobrio. Era alto, llevaba un traje gris discreto, y sus ojos verdes parecían absorber todo con una atención inquietante. Saludó a los presentes con un asentimiento y se sentó a la cabecera, yendo directo al grano sin rodeos. La reunión comenzó con la presentación de un informe financiero crucial sobre una fusión que la empresa estaba a punto de cerrar. El director financiero explicaba números mientras todos seguían las copias del documento. Melissa seguía atentamente, tomando notas, cuando algo llamó su atención. Uno de los números en la proyección no se correspondía con el documento impreso que tenía en sus manos. Verificó de nuevo, pensando que podría haberse confundido, pero no. Había un error. Era una discrepancia significativa que, si no se corregía, podría comprometer todo el análisis de viabilidad de la fusión. Melissa sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Debería decir algo? Era solo una asistente, la persona menos importante en aquella sala. ¿Quién era ella para interrumpir una reunión de la directiva? Pero, ¿y si nadie más lo había notado? ¿Y si aquel error causaba un problema serio? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos parecían estar de acuerdo con el documento, con la presentación. Sus manos temblaban mientras sostenía el documento. Respiró hondo, reunió coraje y levantó la mano tímidamente. El director financiero se detuvo en medio de la explicación y la miró con sorpresa e irritación. Todas las miradas se dirigieron a Melissa. Ella sintió que la cara le ardía. Por un instante, pensó en rendirse, decir que no era nada,
Pero entonces encontró los ojos de Lucas Monteiro. Él no parecía irritado o impaciente. Solo la observaba con una expresión neutra, esperando que hablara. Y había algo en aquella mirada que la animó. Melissa tragó saliva y dijo, con la voz temblorosa, pero intentando mantener la firmeza: «Con permiso, disculpe la interrupción, pero creo que hay una divergencia en los números. En el documento impreso, el valor es diferente del que se está presentando. Si el primero es correcto, todo el análisis de retorno debe ser recalculado». El silencio fue incómodo. El director financiero cogió rápidamente su copia, cotejó y su cara se puso pálida. Había cometido el error al teclear los datos en la presentación. Un error que podría haber costado caro si la fusión se aprobaba con aquellos números incorrectos. Lucas Monteiro se inclinó ligeramente, cogió su propia copia y cotejó personalmente. Entonces miró a Melissa y, por primera vez, se dibujó una leve sonrisa en el rabillo de sus labios. No era una sonrisa de burla, sino de reconocimiento genuino. Dijo en un tono tranquilo, pero que resonó por toda la sala: «Gracias por la observación. Este tipo de atención a los detalles es exactamente lo que necesitamos aquí. Vamos a recalcular los números y reprogramar para mañana con los datos correctos». Miró al director financiero con una expresión que no necesitaba palabras. «Melissa, señor». «Melissa Santos». Lucas asintió como si estuviera grabando aquel nombre. «Buen trabajo, Melissa». La reunión se levantó poco después. Melissa se quedó atrás, recogiendo papeles con las manos aún temblorosas, apenas creyendo lo que había pasado. Había hablado en una reunión de la directiva, había señalado un error, y el CEO le había dado las gracias personalmente. Era algo tan pequeño, pero significaba mucho más. Significaba que su voz importaba, que sus observaciones tenían valor, que no era invisible. En los días siguientes, Melissa volvió a la rutina normal, pero algo había cambiado. Comenzó a notar que Lucas Monteiro pasaba ocasionalmente por el piso donde trabajaba, algo que, según sus compañeros, era inusual. El CEO rara vez bajaba a los pisos operativos, pero ahora, de vez en cuando, Melissa lo veía, saludando a empleados, observando el funcionamiento de la empresa. Y, más de una vez, se dio cuenta de que él miraba brevemente en su dirección. No era una mirada invasiva o incómoda, sino la mirada de quien estaba prestando atención, observando. Melissa intentaba no pensar mucho en ello, centrarse en su trabajo y no crear expectativas. Pero era imposible ignorarlo por completo. Una tarde, mientras organizaba archivos en una sala de reuniones vacía, Lucas entró inesperadamente. Ella se asustó, casi tirando una pila de documentos, y rápidamente se enderezó, intentando parecer profesional. Él se disculpó por haberla asustado y preguntó si podía separar informes específicos que necesitaría para una reunión al día siguiente. Melissa dijo que sí, y comenzó a buscar mientras él permanecía allí, observando por la ventana que daba a la ciudad. Hubo un momento de silencio, no exactamente incómodo, sino cargado de algo que Melissa no podía identificar. Entonces, sin quitar los ojos de la ventana, Lucas dijo en un tono casual: «Hiciste un buen trabajo en la reunión de la semana pasada. Muchos ejecutivos experimentados no habrían notado aquel error. ¿Cómo lo conseguiste?» Melissa dudó, sin saber exactamente qué responder. Decidió ser honesta. «Siempre he sido atenta a los detalles, y creo que cuando estás volviendo a empezar, cuando estás intentando demostrar tu valor, prestas más atención que los demás, porque sabes que no puedes permitirte el lujo de equivocarte». Lucas finalmente se giró para mirarla, y había algo en sus ojos que parecía reconocimiento.
como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. Asintió lentamente. A veces, las personas que más tienen que demostrar son las que más valor aportan. Y entonces, sin decir nada más, cogió los documentos que ella había separado, dio las gracias y se fue. Melissa se quedó allí parada durante un largo momento, mirando a la puerta por donde él se había ido, sintiendo algo extraño y aterrador formarse en su pecho. No era atracción, al menos no todavía. Era algo más sutil, más peligroso. Era la sensación de ser vista, de ser reconocida, de ser valorada no por lo que representaba para alguien, sino por lo que realmente era. Y eso la asustaba profundamente, porque su corazón todavía llevaba cicatrices del último hombre que había dicho valorarla. Melissa sacudió la cabeza, intentando alejar aquellos pensamientos. No podía permitirse sentir nada por nadie, especialmente no por alguien como Lucas Monteiro. Él era el CEO. Vivía en un mundo completamente diferente. Y, lo que es más importante, se había prometido a sí misma que aprendería a vivir sola, que no dependería de ningún hombre para definir su valor. Pero aún intentando convencerse de ello, no podía negar que había algo en aquel hombre, algo en la forma en que la miraba, en la forma en que la escuchaba, que despertaba en ella algo que pensó haber perdido para siempre. Algo parecido a la esperanza. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más la asustaba. Algunas semanas después del episodio en la sala de reuniones, Melissa recibió una convocatoria inesperada. Sandra la informó de que Lucas Monteiro había solicitado personalmente que ella fuera asignada para ayudar en un proyecto especial de reestructuración interna de la empresa. Era un proyecto ambicioso que implicaría la reorganización de diversos sectores, la optimización de procesos y la implementación de nuevas tecnologías. Melissa se quedó paralizada cuando recibió la noticia. Por un lado, era una oportunidad increíble. Por otro, significaba trabajar directamente con Lucas Monteiro, algo que la dejaba simultáneamente emocionada y aterrorizada. No entendía por qué él la había elegido. Había asistentes mucho más experimentados, empleados que llevaban años en la empresa, pero no había tiempo para cuestionar. El proyecto comenzaría el lunes siguiente. Melissa pasó el fin de semana estudiando todo sobre reestructuración empresarial, leyendo artículos, viendo vídeos, tomando notas. En la primera reunión del proyecto, celebrada en una sala de conferencias más pequeña y más íntima, Melissa se encontró sentada a la mesa al lado de Lucas y otros 3 miembros del equipo de gestión. La atmósfera era diferente a las grandes reuniones. Había algo más colaborativo, menos jerárquico. Lucas comenzó explicando su visión para el proyecto, hablando sobre cómo creía que la empresa había crecido tan rápido que algunos procesos se habían quedado obsoletos, creando cuellos de botella e ineficiencias. Él no hablaba como alguien dando órdenes, sino como alguien invitando a todos a pensar juntos en soluciones. Y entonces sucedió algo sorprendente. Él se giró hacia Melissa y le preguntó su opinión sobre cómo se podría optimizar el sector administrativo. Melissa sintió todas las miradas dirigirse a ella. Podría haber dado una respuesta genérica, segura. Pero había algo, en la mirada de Lucas, algo que parecía buscar su perspectiva. Parecía genuinamente interesado en su punto de vista, lo que la animó a ser honesta. Respiró hondo y comenzó a hablar sobre pequeñas ineficiencias que había notado en su día a día, sobre cómo algunos procesos podrían simplificarse, sobre cómo la comunicación entre departamentos podría mejorarse. Habló con cautela al principio, pero poco a poco su voz ganó confianza.
y Lucas escuchó cada palabra, tomando notas, nunca interrumpiéndola. Cuando terminó, él simplemente dijo: «Excelente. Vamos a implementar estas sugerencias en la fase piloto». Trabajar al lado de Lucas en los meses siguientes fue una experiencia transformadora para Melissa. Descubrió que él era un líder completamente diferente a todo lo que había conocido. No comandaba a través del miedo o la imposición, sino a través del ejemplo y el respeto. No gritaba o humillaba, sino que preguntaba qué había salido mal y cómo podrían evitar que sucediera de nuevo. Cuando alguien presentaba una idea, incluso imperfecta, él encontraba lo que había de válido y ayudaba a desarrollarla. Y trataba a Melissa no como una asistente allí solo para servir, sino como una colaboradora cuyas ideas tenían valor. Pedía su opinión sobre decisiones importantes, la incluía en discusiones estratégicas, y cuando ella hacía una contribución significativa, se aseguraba de reconocerla públicamente. Durante un almuerzo corporativo con todo el equipo del proyecto y miembros de la directiva, Lucas se aseguró de elogiar el trabajo de cada uno. Cuando llegó el turno de Melissa, dijo mirándola directamente a ella y luego a los demás presentes: «Algunas personas transforman todo lo que tocan no por poder o posición, sino por dedicación y autenticidad. Es por eso que lo que Melissa hace importa». Ella nos recuerda que la excelencia no tiene que ver con títulos, sino con compromiso. Melissa sintió que los ojos le ardían con lágrimas que se negó a dejar caer allí, en ese momento. Era la primera vez que alguien reconocía su valor sin intentar controlarla, sin esperar nada a cambio, sin transformar un cumplido en una herramienta de manipulación. Era reconocimiento puro, genuino. Poco a poco, el vínculo entre Melissa y Lucas comenzó a crecer, pero de una manera tan sutil y natural que casi pasaba desapercibido. No hubo declaraciones grandiosas o momentos cinematográficos. Solo hubo pequeños gestos que, sumados, creaban algo significativo. Un café dejado discretamente en su mesa en las mañanas en que llegaba más temprano, siempre preparado exactamente como le gustaba, con poco azúcar y sin leche. Un apunte en un documento con una observación graciosa que la hacía sonreír en medio de un día estresante. Conversaciones que se extendían después del horario de oficina, cuando todos se habían ido y ellos permanecían en la sala de reuniones discutiendo el proyecto, pero que poco a poco derivaban a asuntos personales, historias de infancia, sueños antiguos, reflexiones sobre la vida. Lucas nunca presionaba. Nunca forzaba la intimidad. Solo ofrecía su presencia, su atención y esperaba pacientemente a que ella decidiera cuánto quería compartir. Y Melissa, que había construido altos muros alrededor de su corazón, descubría que, con él, esos muros no necesitaban ser tan altos. Podía bajar la guardia poco a poco, a su propio ritmo, sin miedo a ser juzgada o controlada. Había algo profundamente liberador en ello. Una noche, cuando ya pasaban de las 9 y eran los únicos que aún permanecían en la oficina, Lucas preguntó casualmente si le gustaría cenar algo antes de ir a casa. No era una invitación formal a una cena romántica, solo una sugerencia práctica de dos personas que estaban trabajando hasta tarde. Pero había algo en la forma en que hizo la pregunta. Algo en la forma en que sus ojos la observaban esperando una respuesta, que hacía que aquello pareciera más significativo. Melissa dudó. Quería decir que sí, quería prolongar aquel momento. Pero otra parte, aún herida y asustada, gritaba que dijera que no, que mantuviera la distancia. Al final, fue la primera parte la que ganó. Asintió con la cabeza. Sí, me gustaría. Fueron a un restaurante discreto, cerca de la oficina. Nada extravagante,
solo un lugar tranquilo donde podían conversar sin ser interrumpidos. Durante la cena, hablaron sobre problemas del proyecto, sobre desafíos que aún enfrentarían. Pero poco a poco, la conversación derivó hacia territorios más personales. Lucas contó sobre cómo había asumido la empresa en un momento de crisis, sobre noches sin dormir intentando salvar empleos, sobre la presión constante de tomar decisiones que afectaban la vida de cientos de personas. Había una vulnerabilidad en aquel relato que humanizaba al CEO exitoso. Lucas se detuvo a mitad de la frase, mirando por la ventana del restaurante hacia la ciudad iluminada afuera. Había algo diferente en su expresión, algo que Melissa aún no había visto. Parecía estar debatiendo internamente si debía o no continuar. Entonces, con una voz más baja, casi vacilante, dijo: ¿Puedo contarte algo que no le cuento a mucha gente? Melissa asintió con la cabeza, sintiendo que aquel era un momento importante. Cuando asumí la empresa a los 26 años, justo después de que mi padre muriera, casi destruyó todo. Estaba tan desesperado por demostrar que era digno de su legado, tan obsesionado con no decepcionar a nadie, que dejé de dormir, dejé de comer bien. Alejé a todas las personas que intentaban acercarse. Trabajaba horas y horas sin parar. Creía que si paraba un segundo, todo se derrumbaría. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando, y dijo: Hubo un día que me desmayé en la sala de reuniones. Literalmente caí al suelo en medio de una presentación. Los médicos dijeron que era agotamiento extremo, que mi cuerpo simplemente se había apagado. ¿Y sabes lo que fue peor? Cuando desperté en el hospital, mi primer pensamiento no fue sobre mi salud. Fue sobre la reunión que había perdido. Melissa observaba a Lucas con atención, viendo por primera vez no al CEO exitoso y seguro, sino a un hombre que cargaba sus propias cicatrices, sus propios miedos. ¿Y qué cambió?, preguntó suavemente. Lucas la miró fijamente y había una vulnerabilidad cruda en sus ojos verdes. Me llevó mucho tiempo entender que trabajar hasta destruirme no era honrar a mi padre. Era castigarme por seguir vivo cuando él no lo estaba. Hice terapia durante algunos años. Aprendí con mucha dificultad que pedir ayuda no es debilidad, que delegar no es fracaso, que tomarse un día libre no hará que la empresa se derrumbe. Él se rió, pero era una risa sin humor. Pero hasta hoy, cada vez que salgo de la oficina más temprano, siento una punzada de culpa, como si no mereciera descanso, como si aún tuviera que demostrar algo. Melissa extendió la mano a través de la mesa, y por primera vez, fue ella quien tocó su mano primero. Yo entiendo, dijo. Y realmente entendía. Lo que es sentir que necesitas demostrar tu valor todo el tiempo. Que un solo error confirmará todo lo malo que ya han dicho sobre ti. Lucas entrelazó sus dedos con los de ella. Y en aquel simple gesto, había una conexión profunda. No eran solo dos personas conociéndose, eran dos personas que habían luchado sus propias batallas. Cargaban sus propias heridas. Y estaban aprendiendo juntos que no necesitaban estar perfectamente curados para tener una conexión verdadera. El proyecto de reestructuración de Montenegro Holdings fue un éxito rotundo. En 6 meses, la empresa había implementado cambios significativos que resultaron en una reducción sustancial de los costes operativos, al mismo tiempo que aumentaba la satisfacción de los empleados y la eficiencia de los procesos. Melissa había sido una parte fundamental de ese éxito. Su trabajo fue reconocido no solo internamente, sino que también comenzó a llamar la atención fuera de la empresa. Montenegro Holdings publicó un caso de éxito detallado sobre el proyecto en su sitio web corporativo y lo compartió en sus redes profesionales.
destacando el liderazgo de Lucas, pero también mencionando específicamente los nombres de los miembros clave del equipo, incluyendo a Melissa Santos. El post tuvo un alcance considerable en LinkedIn, siendo compartido por profesionales del sector. No era fama, pero era visibilidad suficiente para que alguien que buscara específicamente su nombre la encontrara fácilmente. Para Melissa, aquello era surrealista. Hace menos de un año estaba en una habitación alquilada, apretada, sin trabajo, preguntándose si Roberto tenía razón. Y ahora estaba siendo reconocida públicamente por su trabajo, por sus ideas, por su competencia. Era un giro que todavía le costaba asimilar. Pero para alguien que seguía cada movimiento suyo de lejos, aquel éxito no pasó desapercibido. Roberto había visto el nombre de Melissa en las publicaciones empresariales. Había leído sobre su trabajo en Montenegro Holdings y su ego, herido por la audacia de ella de haberlo dejado y por el descubrimiento de que estaba prosperando sin él, no pudo tolerar aquello. En su mente distorsionada, aquel éxito de Melissa todavía era de alguna manera resultado de lo que él había hecho por ella. Al fin y al cabo, él le había dado su apellido. Le había presentado a un mundo de lujo y sofisticación. Sin todo eso, ella seguiría siendo aquella chica común. Al menos, era lo que se decía a sí mismo. Pero la verdad que Roberto no tenía el coraje de admitir era que la quería de vuelta no por amor, sino porque su orgullo no soportaba la idea de que ella había conseguido ser alguien sin él. Ella había demostrado que aquella frase cruel era mentira, y eso, para un hombre como Roberto, era intolerable. Entonces comenzó a planear su acercamiento, como si Melissa fuera un negocio que necesitaba ser reconquistado. Melissa no debería haberse sorprendido cuando sucedió. Roberto siempre tuvo recursos abundantes y una extensa red de contactos en el mundo corporativo. Descubrir dónde trabajaba a través del post en el LinkedIn de Montenegro Holdings había sido fácil. Conseguir su nuevo número de móvil probablemente implicó algún empleado sobornable o algún conocido en común. Hombres como Roberto siempre encontraban formas de mantener el control, incluso cuando creían haberlo perdido. Mientras tanto, la relación entre Melissa y Lucas seguía creciendo de forma natural y orgánica. Se habían convertido no solo en colegas de trabajo, sino en amigos genuinos. Había una química innegable entre ellos, algo que se hacía cada vez más evidente en los intercambios de miradas prolongadas y en los silencios cómodos. Ninguno de los dos había dado el siguiente paso. Lucas, porque respetaba profundamente el tiempo que Melissa necesitaba, y Melissa, porque todavía luchaba contra un miedo que la paralizaba cada vez que su corazón comenzaba a sentir algo más profundo. Ambos eran amantes más íntimos. Cenaban juntos, ocasionalmente, siempre en lugares discretos, siempre bajo el pretexto de discutir trabajo, pero, en realidad, solo disfrutando de la compañía del otro. Lucas contaba historias sobre su familia, sobre las presiones de liderar una empresa en tiempos difíciles, sobre cómo aún luchaba contra su propia necesidad de perfección. Y Melissa compartía recuerdos de infancia, de joven, de las cosas que amaba hacer antes de conocer a Roberto. Con Lucas, estaba redescubriendo quién era antes de ser definida por otra persona, y esa sensación de libertad era a la vez maravillosa y aterradora. Una noche, después de un día particularmente largo en la oficina, Lucas la invitó a cenar en un restaurante que conocía, un lugar pequeño y acogedor, lejos del ajetreo. Durante la cena, entre risas generalmente genuinas y conversaciones que fluían naturalmente, Lucas preguntó sobre sus planes para el futuro, lo que ella quería hacer en los próximos años, dónde se veía dentro de unos años. Y por primera vez en mucho tiempo, Melissa se dio cuenta de que tenía sueños de nuevo.
Habló sobre cómo le gustaría seguir creciendo profesionalmente, quizás hacer un posgrado, quizás un día liderar proyectos aún mayores. Habló con los ojos brillando de entusiasmo. Lucas la observaba con una sonrisa discreta, pero profundamente orgullosa. Cuando terminó de hablar, él dijo algo que la hizo detenerse. «Sabes que mereces todo esto, y mucho más. Todo lo que has logrado hasta ahora ha sido el resultado de tu propio esfuerzo, de tu propia determinación. Nunca dejes que nadie te haga creer lo contrario». Había algo en la forma en que dijo aquello, algo en la intensidad de su mirada, de darse cuenta de que aquellas palabras no eran solo sobre su carrera, eran sobre ella, sobre su valor como persona, sobre todo lo que Roberto había intentado destruir y que ella estaba finalmente reconstruyendo. La oficina estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido distante de la limpieza nocturna en los pisos inferiores. Melissa y Lucas se habían quedado hasta tarde de nuevo, revisando los últimos detalles de un informe, pero ahora, con los documentos finalmente ocupados, no había más excusas para prolongar la noche. Deberían irse, pero ninguno de los dos se movía. Estaban de pie, uno frente al otro, al lado de la mesa de reuniones, la distancia entre ellos peligrosamente pequeña. Melissa podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Lucas. Podía ver el movimiento sutil de su respiración. Podía percibir cómo sus ojos verdes bajaban brevemente a sus labios antes de volver a sus ojos. El aire parecía que se estaba agotando. Se sentía cargado de algo eléctrico, algo que hacía que el corazón de Melissa latiera tan fuerte que estaba segura de que él podía oír. «Melissa», dijo Lucas, su voz más ronca de lo normal. Él dio un pequeño paso hacia adelante, disminuyendo aún más la distancia. «Yo...» Pero se detuvo, como si estuviera censurándose, como si estuviera midiendo cuidadosamente cada palabra. Melissa sintió algo dentro de ella romperse, no de la mala manera como si había roto con Roberto, sino de la forma en que se rompe una presa después de contener demasiada agua durante demasiado tiempo. Ella ya no quería tener miedo. Ya no quería que el pasado dictara su presente. Sin pensarlo mucho, sin darse tiempo para retroceder, ella dio un paso hacia adelante también. Ahora estaban tan cerca que ella necesitaba inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. «¿Tú qué?», preguntó, su voz saliendo más como un susurro. Lucas levantó la mano lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder si quería, y gentilmente apartó un mechón de pelo que había caído sobre su rostro. Sus dedos rozaron levemente su mejilla, y Melissa sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. «Estoy intentando mucho», dijo, su voz baja e intensa. «Ser respetuoso, ser paciente, no apresurar nada. Pero se está haciendo muy tarde. Se está haciendo cada vez más difícil estar cerca de ti y no...» Él no terminó la frase. No hacía falta. Melissa sabía exactamente lo que quería decir, porque sentía exactamente lo mismo. Sus corazones latían al mismo ritmo acelerado. Su respiración estaba tan descompasada como la de él, y en aquel momento, suspendido entre lo que era y lo que podría ser, Melissa tomó una decisión. Se levantó levemente sobre la punta de los pies, acortó la pequeña distancia que aún los separaba y besó a Lucas Monteiro. Fue un beso vacilante al principio, casi preguntando si todo estaba bien, si él quería aquello tanto como ella. Pero cuando sintió a Lucas responder, cuando sintió sus brazos envolverla con una gentileza que aún respetaba sus límites, el beso se profundizó. No era un beso desesperado o urgente, sino uno tierno, cargado de emoción contenida y afecto que ahora finalmente se permitían sentir. Pero antes de que pudieran ir más allá,
El móvil de Melissa sonó en el bolsillo de su bolso, rompiendo aquel momento. Ella se apartó vacilante, la cara sonrojada, la respiración irregular. Lucas sonrió, aquella sonrisa suave que ella había aprendido a amar. «Contesta», dijo gentilmente. «Puede ser importante». Melissa cogió el teléfono y vio un mensaje de un número desconocido. Lo abrió, su sangre se congeló. Era Roberto. El mensaje decía solo: «Necesitamos hablar. Sé dónde trabajas». La paz que Melissa había construido en los últimos meses se desmoronó instantáneamente. Sus manos temblaban mientras sostenía el móvil. Y Lucas inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Preguntó con preocupación genuina qué había pasado. Y Melissa, aún en shock, solo le mostró el mensaje. El rostro de Lucas se cerró, una expresión seria y protectora apoderándose de sus facciones. Preguntó si ella quería que hiciera algo, si necesitaba ayuda, pero dejó claro que respetaría cualquier decisión que tomara. Melissa negó con la cabeza, intentando organizar pensamientos que corrían caóticamente. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Sabía que Roberto no simplemente la dejaría ir sin intentar retomar el control, pero saberlo no la había preparado para el impacto. Durante el resto de la noche, la atmósfera cambió por completo. La ligereza y la intimidad del momento anterior habían sido sustituidas por una tensión diferente, por una preocupación palpable. Lucas llevó a Melissa a casa y antes de que ella saliera del coche, sujetó su mano y dijo con firmeza tranquilizadora: «Si me necesitas, por cualquier motivo, aquí estaré, no como tu jefe, sino como alguien que se preocupa profundamente por ti». Melissa asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Entró en su apartamento, se sentó en el sofá en la oscuridad, intentando procesar todo. En los días siguientes, Roberto intentó contactar varias veces, mensajes, llamadas que Melissa no atendía, incluso flores enviadas a la oficina que decían: «Podemos empezar de nuevo». Cada intento de contacto era como una sombra del pasado intentando arrastrar a Melissa de vuelta a la oscuridad que había trabajado tan duro para dejar atrás. Comenzó a sentir la ansiedad regresar, aquella sensación de estar siendo observada, controlada, incluso de lejos. Pero esta vez había una diferencia fundamental. Melissa ya no estaba sola y desamparada. Tenía a Carla que la apoyaba incondicionalmente y tenía a Lucas que, sin ser invasivo o controlador, dejaba claro que estaba presente siempre que ella lo necesitara. Y lo que es más importante, Melissa se tenía a sí misma. Tenía la fuerza que había descubierto en los últimos meses. Tenía conciencia de su propio valor. Tenía la certeza de que ya no era aquella mujer sumisa. Había cambiado, había crecido, y no permitiría que él volviera a definir quién era ella. Melissa estaba lista para no rendirse fácilmente, y la confrontación que Melissa venía temiendo estaba a punto de suceder de una forma que no esperaba. La confrontación ocurrió un jueves por la tarde, cuando Melissa menos lo esperaba. Estaba saliendo del edificio de Montenegro Holdings después de otro día intenso, cargando su bolso y su carpeta con documentos cuando lo vio. Roberto estaba apoyado en un coche importado negro, estacionado justo enfrente de la salida principal. Llevaba un traje impecable, gafas de sol incluso con el sol ya poniéndose, y tenía aquella sonrisa confiada que ella conocía tan bien. Cuando la vio, se quitó las gafas lentamente y caminó en su dirección con la postura de alguien absolutamente seguro de que sería bien recibido. Melissa se detuvo donde estaba, sus pies negándose a dar un paso más. Su corazón se disparó, pero no era miedo. Era la conciencia de que aquel momento era inevitable y finalmente había llegado. Respiró hondo,
Levantó la barbilla y esperó a que él se acercara. Roberto se detuvo a pocos metros, mirándola de arriba abajo con una expresión que mezclaba aprobación y posesividad. Entonces, con aquella voz suave que siempre usaba cuando quería ser persuasivo, dijo: «Melissa, estás bien. Diferente, pero bien. Te eché de menos». Melissa, sin embargo, estaba prestando atención a otros detalles que antes no veía. La forma en que se colocaba, siempre ocupando más espacio de lo necesario. La forma en que su sonrisa no llegaba a los ojos, revelando que no había verdadera emoción allí, solo estrategia. Él continuó hablando, sin esperar a que ella dijera algo. Habló sobre cómo había sido un error dejarla ir, sobre cómo la casa estaba vacía sin ella, sobre cómo se dio cuenta de lo importante que ella era. Usaba todas las palabras correctas, todas las frases que en otro momento podrían haber funcionado. Pero Melissa ya no era aquella mujer. Ella lo escuchó en silencio, dejándolo hablar, dejándolo usar toda la retórica manipuladora. Cuanto más hablaba, más se daba cuenta de cuánto había cambiado. Porque todo aquello sonaba hueco, vacío, como el guión ensayado de alguien intentando reconquistar no a una persona, sino a un ser perdido. Cuando él finalmente hizo una pausa, esperando que respondiera con emoción o gratitud, Melissa simplemente dijo en un tono tranquilo y firme: «¿Por qué estás aquí, Roberto?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Él esperaba lágrimas, esperaba fragilidad. Pero había algo diferente en ella ahora, algo en su postura, en su mirada, que él no reconocía. Él se despertó, intentando crear una intimidad forzada, y dijo con una voz que intentaba sonar sincera: «Estoy aquí porque me di cuenta de que cometí errores, muchos errores. Fui demasiado duro, demasiado exigente, pero fue porque te amaba, porque quería que fueras la mejor versión de ti misma. Y ahora, viendo todo lo que has logrado, veo que yo tenía razón. Te has convertido en alguien increíble, Melissa. Volvamos a ser lo que éramos. Podemos empezar de nuevo, hacerlo diferente esta vez. Yo he cambiado». Melissa casi se rió de la ironía de aquellas palabras. Él decía que había cambiado, pero estaba usando exactamente las mismas tácticas manipuladoras, intentando hacer que creyera que sus abusos eran amor, que su control era cuidado, que todo lo que había logrado era de alguna manera resultado de lo que él había hecho. Y por primera vez, Melissa veía todo aquello con claridad absoluta. Negó con la cabeza lentamente y cuando habló, su voz estaba firme, sin vacilación, sin duda. «Tú no has cambiado, Roberto, y yo no quiero que vuelvas a ser parte de mi vida». Su rostro se contrajo ligeramente, una grieta en su máscara de confianza. Pero no se rendiría tan fácilmente. Roberto intentó otro enfoque, volviéndose más urgente, más emocional, como si estuviera genuinamente desesperado. Habló sobre los recuerdos que compartieron, sobre los buenos momentos al principio de la relación, sobre cómo ella había sido feliz con él. Intentó hacer que dudara de su propia decisión, que cuestionara si realmente estaba mejor ahora. Y entonces, en un movimiento calculado, dijo algo que reveló sus verdaderas intenciones. «¿Crees que ese jefe tuyo, Lucas Monteiro, realmente se preocupa por ti? Él solo se está divirtiendo, Melissa. Hombres como él no se quedan con mujeres como tú. Él te usará y luego te desechará. Conmigo tenías seguridad, tenías estabilidad. ¿Qué tienes ahora? Un apartamento alquilado y un trabajo que puede terminar en cualquier momento». Aquellas palabras fueron como una bofetada en la cara de Melissa. No porque la hirieran, sino porque finalmente revelaron quién era Roberto en realidad. Él no estaba allí por amor.
Estaba allí porque su ego no soportaba verla prosperar sin él, porque necesitaba disminuirla para sentirse grande de nuevo. Y la menciona Lucas, el intento de plantar semillas de inseguridad sobre el único hombre que había tratado a Melissa con verdadero respeto. Fue la gota que colmó el vaso. Melissa dio un paso hacia adelante, y por primera vez en la conversación, fue ella quien invadió su espacio. Sus ojos estaban firmes, su voz cargada de una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Y entonces dijo las palabras que había ensayado mentalmente 1000 veces. Tú tenías razón, Roberto. Sin ti volví a ser nadie. Nadie atrapada, nadie callada, nadie apagada. Pero fue siendo nadie que aprendí a ser alguien de verdad. Aprendí que mi valor no depende de apellidos caros o mansiones lujosas. Aprendí que ser amada no es ser controlada. Aprendí que puedo caer y levantarme sola. ¿Y sabes qué más aprendí? Que tú nunca me amaste. Amabas la idea de poseerme, de moldearme, de tener a alguien que dependiera completamente de ti para existir. Pero yo ya no soy aquella mujer. Ahora soy alguien libre, alguien que sabe quién es y lo que vale. Y ya no soy parte de tu historia, Roberto. Ya no tienes poder sobre mí. Las palabras resonaron en el aire entre ellos como un golpe final. Su rostro pasando por una secuencia de expresiones. Sorpresa, rabia, humillación. Por primera vez desde que se conocieron, él no tenía respuesta. No tenía control. Melissa había cogido las mismas palabras que él usó para destruirla y las transformó en su liberación. La máscara de Roberto finalmente cayó por completo. La falsa gentileza, la supuesta vulnerabilidad, todo desapareció y fue sustituido por la rabia cruda. Él dio un paso agresivo hacia Melissa y por un instante ella sintió el destello del viejo miedo, pero no retrocedió. Y entonces, antes de que él pudiera hacer o decir cualquier cosa, una voz firme cortó el aire. Creo que es mejor que te vayas. Era Lucas. Había salido del edificio y presenciado la escena de lejos, pero cuando vio a Roberto avanzar de forma amenazadora, se interpuso, no enfrente de ella como si necesitara ser protegida, sino a un lado, mostrando apoyo sin quitarle su autonomía. Roberto miró a Lucas con desprecio, intentando intimidarlo, pero Lucas no se inmutó. Simplemente mantuvo la mirada firme y repitió con calma e inquebrantable: Ella te pidió que te fueras. Yo sugiero que respetes eso. Por un momento, pareció que Roberto causaría una escena mayor, pero entonces se dio cuenta de que estaba perdiendo. Miró a Melissa por última vez, y en aquella mirada había odio, humillación y la dolorosa percepción de que había perdido completamente el control sobre ella. Sin decir nada más, dio media vuelta, entró en su coche y se fue. Melissa se quedó parada, temblando no de miedo, sino de alivio. Era como si un peso inmenso que había cargado durante años finalmente se hubiera quitado. Había enfrentado a Roberto, había dicho todo lo que necesitaba y había salido victoriosa. Lucas permaneció a su lado en silencio, respetando el momento, hasta que Melissa se giró hacia él con los ojos llorosos. Entonces, sin decir una palabra, se permitió ser abrazada. Lucas la envolvió en sus brazos con una gentileza que la hizo finalmente liberar todas las emociones que estaba conteniendo. Ella lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o miedo. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de finalmente cerrar una puerta que debería haber sido cerrada hace mucho tiempo. Lucas no dijo nada, no intentó consolarla con palabras vacías. Solo la sostuvo, dejando que sintiera lo que necesitaba sentir, ofreciendo su presencia silenciosa como el único consuelo que ella realmente necesitaba. Y allí, en aquel abrazo en el estacionamiento, con el sonido de la ciudad alrededor
y el cielo oscureciendo sobre ellos, algo dentro de Melissa finalmente se curó. Y algo nuevo, algo hermoso y aterrador al mismo tiempo, comenzó a florecer. No era el final de su historia, era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde ella finalmente era la protagonista. Los meses que siguieron al enfrentamiento con Roberto fueron transformadores para Melissa, de una manera que nunca podría haber imaginado. Algo había cambiado en ella después de aquella tarde en el estacionamiento, algo profundo e irreversible. El hombre que la hizo sentirse pequeña e insignificante se había ido, y ella había salido victoriosa no porque lo destruyera o se vengara, sino porque finalmente entendió que él nunca tuvo el poder que ella pensó que tenía. El poder que Roberto ejercía sobre ella existía solo porque ella lo había permitido, porque había creído en las mentiras que él repitió tantas veces. Pero ahora, con claridad absoluta, veía todo por lo que realmente era. Y esa conciencia la liberó de una manera que ninguna distancia física o reinicio profesional podría haber hecho. Estaba finalmente libre, no solo de Roberto, sino de la versión de ella misma que había permitido ser controlada. Y con esa libertad vino una nueva confianza, una seguridad que se reflejaba en todo lo que hacía. El proceso de divorcio, que se había arrastrado durante meses con Roberto intentando complicar cada etapa, finalmente concluyó. La doctora Elena había sido implacable y, al final, Melissa recibió su parte justa de la división de bienes del matrimonio. Un valor que, aunque no era una fortuna, representaba su independencia financiera consolidada. Ella no tocó ese dinero inmediatamente, guardándolo como reserva de seguridad, prefiriendo seguir viviendo de su propio trabajo. Pero saber que estaba allí, que ella había construido su estabilidad financiera, le daba una paz que ningún dinero de Roberto podría haber comprado. En el trabajo, Melissa floreció de una manera que impresionaba incluso a aquellos que ya la admiraban. Su desempeño en el proyecto de reestructuración no había pasado desapercibido, y Lucas, reconociendo no solo su talento, sino también su dedicación genuina, la promovió primero a analista junior, luego, en pocos meses, a analista pleno. Pasó de ser combatiente del proyecto de reestructuración a gerente de proyectos. Cada ascenso vino acompañado de una mejora salarial que permitió a Melissa no solo mejorar sus condiciones de vida, sino también comenzar a construir una reserva financiera. Por primera vez, ella tenía no solo un empleo, sino una carrera. Liderar un equipo reveló aspectos de su personalidad que ella misma desconocía. Se dedicaba a motivar a las personas, a identificar los puntos fuertes de cada miembro del equipo y a colocarlos en posiciones donde pudieran brillar. Lideraba no a través del miedo o la imposición, sino a través del ejemplo y la empatía, de la misma manera que Lucas le había enseñado. Cuando alguien de su equipo cometía un error, ella no humillaba o castigaba, sino que transformaba el error en una oportunidad de aprendizaje. Cuando alguien se destacaba, ella lo destacaba públicamente, sabiendo por experiencia propia cuánto podía significar ese reconocimiento. Su equipo la respetaba profundamente, no porque exigiera respeto, sino porque lo conquistaba todos los días a través de sus acciones. Mientras su vida profesional prosperaba, su vida personal también comenzaba a florecer de una manera que aún estaba aprendiendo a aceptar, sin presión, sin expectativas asfixiantes. Después del episodio con Roberto y del beso que compartieron, algo cambió entre ellos también. No fue un cambio dramático o repentino, sino un cambio sutil en la forma en que se relacionaban. Había menos vacilación ahora, menos miedo. Cuando quedó claro para ambos que lo que sentían iba más allá de la amistad profesional,
Lucas tomó la iniciativa de conversar con la directora gerente de recursos humanos de Montenegro Holdings. Para evitar cualquier conflicto de intereses o cuestionamientos sobre favoritismo, Melissa fue transferida para reportar directamente a la dirección de operaciones, manteniendo su cargo de gerente de proyectos, pero ya no bajo la supervisión jerárquica de Lucas. Fue una decisión que ambos acordaron que era la más ética y profesional. Melissa todavía tenía sus inseguridades. Todavía tenía momentos en que el miedo a entregarse de nuevo la asustaba. Pero Lucas seguía siendo paciente de una manera que la desarmaba. Él nunca exigió definiciones o etiquetas. Nunca presionó por respuestas que ella aún no estaba lista para dar. Solo continuó presente, constante, demostrando con sus acciones que ella podía confiar en él. Cenaban juntos regularmente, a veces más. Conversaban sobre todo: trabajo, sueños, miedos, historias del pasado, planes para el futuro. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo anunciara formalmente, se convirtieron en una parte esencial de la vida del otro. Lucas estaba allí cuando Melissa tenía un día difícil en el trabajo, solo escuchando, ofreciendo una perspectiva cuando ella pedía, principalmente, solo estando presente. Melissa estaba allí cuando Lucas enfrentaba decisiones difíciles en la empresa, ofreciendo una visión que él respetaba profundamente, porque sabía que venía de un lugar de honestidad genuina. Se convirtieron en confidentes, parejas, amigos, y algo más que ninguno de los dos tenía prisa por definir. Y lo más hermoso de todo era que Melissa estaba aprendiendo a amar sin miedo, sin inseguridades, sino poco a poco, en pequeños momentos de coraje. Estaba aprendiendo que amar no significaba perderse, que confiar en alguien no significaba entregar su poder, que permitirse ser vulnerable con la persona correcta no era debilidad, sino la forma más valiente de fuerza. Y Lucas le estaba enseñando, a través de cada gesto paciente y cada palabra respetuosa, que existía un tipo de amor que no aprisionaba, que no controlaba, que no asfixiaba, un tipo de amor que ofrecía espacio para crecer, que celebraba los logros en lugar de sentirse amenazado por ellos, que veía a la otra persona como un ser completo y no como un proyecto a moldear. Una tarde, Melissa observaba la ciudad por la ventana de su apartamento. Respiró hondo y sonrió. Pensó en las palabras que Roberto había dicho en aquella fiesta terrible y se dio cuenta con claridad cristalina de cuánto aquellas palabras se habían convertido en su liberación en lugar de su prisión. Él dijo que sin él yo sería nadie, murmuró para sí misma, pero hoy soy todo lo que un día soñé ser. Y por primera vez en mucho tiempo, Melissa se sintió completamente en paz, no porque hubiera encontrado al hombre que la completaba, sino porque se había encontrado a sí misma y descubierto que siempre fue completa. Algunos años después de aquella madrugada, en que cruzó la puerta de la mansión por última vez, el suave sonido de un piano resonaba en un salón elegante y minimalista. Era la boda de Melissa y Lucas, una ceremonia íntima con pocas personas, marcada por la serenidad y la emoción verdadera. No había ostentación, solo verdad. El salón tenía grandes ventanas que permitían que la luz natural inundara el espacio, creando una atmósfera de belleza discreta. Las flores con sencillez, velas encendidas que creaban un ambiente acogedor. Todo estaba pensado no para impresionar, sino para reflejar quiénes eran ellos realmente. Dos personas que se habían encontrado uno en el otro, no una completitud que faltaba, sino una asociación que eligieron construir. Entre los invitados estaban Carla, que sería la madrina, la doctora Elena, que se había convertido en amiga. Durante el proceso de divorcio, la madre de Lucas y la madre de Melissa, que había viajado desde el campo con los ojos llenos de lágrimas de felicidad
por ver a su hija finalmente libre y plena. Melissa caminó por el pasillo con pasos firmes y seguros. Ya no era aquella joven que creía necesitar a alguien para existir. No había padre para entregarla, porque no necesitaba ser entregada. No era una propiedad siendo transferida de una persona a otra. Ella se dirigía hacia el hombre que había elegido para compartir su vida. Llevaba un vestido sencillo, pero deslumbrante, de blanco suave, que contrastaba bellamente con su cabello suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. No había velo elaborado, no había joyas ostentosas, no había nada que gritara por atención. Solo estaba ella, auténtica, radiante, completa. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Lucas en el pasillo, vio en ellos no posesión o conquista, sino una profunda admiración y un amor que la respetaba completamente. Lucas estaba visiblemente emocionado, los ojos brillando con lágrimas que no intentaba esconder. No tenía vergüenza de mostrar su vulnerabilidad. No tenía miedo de demostrar cuánto significaba aquel momento. Y cuando Melissa finalmente llegó al altar y se puso frente a él, hubo un momento de silencio entre ellos, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para presenciar aquella conexión. Lucas sujetó las manos de ella con gentileza y Melissa sintió el calor de aquellas manos que tantas veces la habían apoyado sin nunca intentar controlarla. La ceremonia comenzó, conducida por un oficiante que hablaba con sinceridad sobre el amor que no aprisiona, sobre la asociación que se construye con respeto mutuo, sobre el coraje necesario para amar de verdad después de haber sido herida. Cada palabra resonaba profundamente en el corazón de Melissa, haciendo eco de la jornada que había recorrido para llegar hasta allí. Cuando llegó el momento de los votos, Melissa respiró hondo y miró directamente a los ojos de Lucas. Su voz estaba firme, embargada por la emoción, pero sin vacilación. Lucas, durante mucho tiempo de mi vida, creí que necesitaba a alguien para completarme, para darme valor, para hacerme existir. Lo perdí todo y descubrí que ya era completa por mí misma. Descubrí que tenía valor independientemente de cualquier persona a mi lado. Descubrí que podía existir sola y ser feliz. Y fue cuando estaba completa que tú apareciste. Tú no viniste a llenar un vacío, porque no había vacío. Tú viniste a sumar a mi vida de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Este no es un nuevo comienzo con otro hombre. Es el comienzo de una nueva vida, al lado de alguien que nunca intentó cambiarme, que nunca intentó controlarme, que nunca me hizo sentir pequeña para que pudiera sentirse grande. Tú me viste en mis peores momentos y nunca dudaste de que era lo suficientemente fuerte para levantarme. Tú me viste en mis mejores momentos y celebraste mis logros como si fueran tuyos. Yo te elijo no porque te necesite para sobrevivir, sino porque te quiero a mi lado mientras vivo plenamente. Y esta elección, esta libertad de elegir, es el mayor regalo que podría tener. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Melissa ahora, pero eran lágrimas de felicidad pura, de profunda gratitud, de un amor que finalmente no tenía miedo de expresarse. Lucas, visiblemente conmovido, se limpió discretamente los propios ojos antes de comenzar sus votos. Su voz era baja, pero cargada de una emoción que tocaba a cada persona presente. Melissa, yo prometo recordar todos los días a la mujer que siempre fuiste, incluso cuando el mundo intentó apagarte. Prometo nunca intentar moldearte o cambiarte, sino apoyar a quien elijas ser cada día. Prometo celebrar tus logros sin sentirme amenazado. Apoyar tus sueños incluso cuando no me involucren a mí. Y estar presente en los momentos difíciles sin intentar resolverlo todo por ti, sino solo ofreciendo mi mano para sostener juntos el peso cuando sea necesario.
Tú me enseñaste que la fuerza no se trata de dominar, sino de apoyar, que el amor no se trata de poseer, sino de liberar. Y yo prometo honrar esas lecciones todos los días de nuestra vida juntos. Te amo, no por la mujer en que puedo hacerte convertir, sino por la mujer extraordinaria que ya eres. Cuando terminó, hubo un silencio reverente en la sala, el tipo de silencio que sucede cuando algo profundamente verdadero se dice con la certeza de aquellas palabras. El oficiante entonces los declaró marido y mujer, y cuando Lucas y Melissa se besaron, era un beso que sellaba no solo una unión, sino una promesa de asociación construida sobre bases sólidas de respeto, confianza y amor genuino. El sonido de los aplausos fue suave, discreto, cargado de emoción genuina. No hubo euforia exagerada o celebración vacía. Solo había personas que realmente amaban a aquella pareja y que estaban emocionadas por presenciar aquel momento. Después de la ceremonia, mientras los invitados se reunían para un almuerzo íntimo, Melissa y Lucas encontraron un momento para estar solos. Caminaron juntos por el jardín al lado del salón, el sol de la tarde iluminando el camino, el viento suave moviendo su vestido de una manera casi poética. Melissa se detuvo en un punto donde había una vista amplia de la ciudad a lo lejos, cerró los ojos y respiró profundamente, esperando que aquel momento se grabara permanentemente en su memoria. Lucas se quedó a su lado, solo observándola con una sonrisa discreta, pero profundamente enamorada. Él no necesitaba decir nada. Su presencia ya lo decía todo. Melissa abrió los ojos lentamente y se giró hacia él. Y en aquella mirada había una paz que nunca pensó que sentiría. Una felicidad que no dependía de nadie más que de ella misma, pero que era multiplicada por la presencia de aquel hombre a su lado. Ella dijo con voz suave, pero llena de convicción: ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Un día él dijo que sin él yo volvería a ser nadie, y hoy soy todo, no porque tú me hiciste ser, sino porque yo aprendí a hacerme. Y cuando el amor llega para quien está completo, no llena un vacío, Lucas, simplemente se desborda. Lucas sonrió, aquella sonrisa discreta que Melissa no conocía tanto, y la atrajo suavemente a otro abrazo. Se quedaron allí por unos minutos más, solo disfrutando de la presencia del otro, el silencio cómodo que solo existe entre personas que se conocen profundamente y se aceptan completamente. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, Melissa se dio cuenta con claridad absoluta de que su jornada no había sido solo sobre dejar al hombre que la controlaba, o de dejar al hombre que la amaba, o encontrar a otro que la respetaba. Había sido sobre encontrarse a sí misma, sobre reconstruir su identidad, ladrillo a ladrillo, sobre aprender a amarse antes de permitir que alguien más la amara, sobre entender que su valor nunca dependió de la aprobación externa, sino que siempre estuvo dentro de ella, esperando ser redescubierto. Roberto había intentado hacerla creer que era nada sin él, pero al forzarla a irse, involuntariamente, le dio el regalo más grande posible: la oportunidad de demostrar que estaba completamente equivocado. Y Melissa no solo lo demostró, ella trascendió todas las expectativas, todas las limitaciones, todos los miedos. Se convirtió en la protagonista de su propia historia, autora de su propio destino, dueña de su propia vida. Y ese, más que cualquier otra cosa, era su verdadero final feliz.